Muy buenas tardes con todos y todas. Es un verdadero honor estar el día de hoy con nuestro querido Cristian Castillo. Para nosotros es un inmenso placer, Cris, tenerte a ti en este día de hoy. Para nosotros, Cristian es el tutor principal de Poliestudios. Nos ha ayudado mucho a comprender la dinámica de la educación online, siempre con la calidad y la calidez que nos merece este trabajo. Además, es profesor de la Escuela Politécnica Nacional de la Universidad. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que realiza en el Departamento de Educación Continua. Para nosotros, Cristian no es solo un compañero de trabajo, sino es un referente en la acción de la educación virtual. Y el día de hoy le tenemos aquí para expresar todas las cosas maravillosas que se puede hacer en la evaluación online. Muchísimas gracias, Cris, por darnos este tremendo enfoque y este tremendo apoyo a los docentes y docentes del Ecuador y de Latinoamérica. Tenemos gente de Perú, de Argentina, de México, de Costa Rica y de República Dominicana en este momento con nosotros. Hemos copado ya el cupo, tenemos las 500 personas, pero no se preocupen, también estamos en este momento en Facebook Live y en YouTube Live. Un gran abrazo para todos. Bienvenido, Cris. Gracias, Berito, sobre todo a todos quienes hacen Poliestudios. Un Dios le pague de corazón que me dan la oportunidad justamente para transmitir algunos conocimientos que poseo sobre educación en línea, justamente enfocándonos básicamente a la etapa de evaluación, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que nosotros evaluamos en educación virtual? ¿Sí? Yo creo que algo muy importante en educación virtual, aparte de la calificación, aparte de la nota de que saco 10 y aprobé, saco 5 y reprobé, debe haber una realimentación mucho más profunda, digámosle así, al estudiante, que no solo le diga la nota de 10 y hasta ahí finalizó. Sí, porque esa es la desventaja también de no tener un contacto directo, pero sin embargo, con ciertas palabras que usted agregue dentro de la realimentación en una tarea, en un cuestionario, en una evaluación, donde usted considere, sí, debe haber por lo menos una palabra de aliento, de decir, felicitaciones, su tarea cumple con las directrices que le dije, sí, siga adelante, por ejemplo, una palabra así. Pero nunca deje vacío el espacio de la realimentación, ¿sí? Sobre todo en estos momentos que hay veces que nos sentimos como desmotivados, como un poquito tristes, bajoneados, estresados por la situación de que estamos viviendo todos a nivel mundial. Pero sí es bastante importante que usted como docente a sus estudiantes les dé una motivación en sus mensajes, en sus realimentaciones, que no solo se limite a poner una calificación, una nota, un número, ¿sí? Sino más bien que le potencie, que le diga, muy bien, estás haciendo buen trabajo. O también si puede suceder que nos hemos equivocado en algo o algo, nos digamos, o sea, mira, ¿sabes qué? Esta situación te pasa, ¿qué tal si pruebas con esto? Yo te puedo orientar en esto. De todos modos, que el estudiante se sienta acompañado del tutor, que no solo diga, ah, bueno, ya voy a mandar la tarea y ya, listo, hasta ahí. No, tiene que ser algo mucho más dinámico la interacción entre el estudiante y el tutor. Yo sé que algunos de ustedes como docentes tienen un montón de cosas a la par que realizar, pero en este tipo de situaciones sí vale ser, digámoslo así, un poquito proactivo para que el estudiante no se sienta abandonado, no se sienta solo, ¿sí? Hay dos preguntas fundamentales en lo que se refiere a la evaluación en educación virtual y en cualquier tipo de modalidad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Sí? Vamos a evaluar lo que sabíamos decir antes, cantidad o calidad, ¿sí? En este caso, siempre tenemos que referirnos a la calidad del trabajo, ¿sí? Sobre todo también porque cada estudiante es un mundo diferente y cada estudiante le va a entender de diferente manera lo que usted está pidiendo en la tarea, ¿sí? A muchos de nosotros como docentes nos ha pasado con eso, pero decimos, pero es que aquí te dice uno hasta tal cosa, dos hay tal cosa, pero llegas al momento de calificar y te encuentras con otra cosa. Entonces, justamente la idea es que nosotros aterricemos muy bien el hecho o el objetivo que yo necesito cumplir para poder evaluar alguna actividad, ¿sí?
todo tipo de evaluación que vayamos a realizar siempre parte de un objetivo de aprendizaje. No solo es el hecho de llenarle de actividades al estudiante o de decirle tienes que hacer 100 tareas, tienes que hacer 100 ejercicios de matemáticas o tienes que hacer un montón de cosas. No, esto tiene que estar una evaluación aterrizada directamente a un objetivo. Si ustedes, por ejemplo, dan clases de matemáticas y están trabajando con niños que están aprendiendo a sumar, ¿sí? Su objetivo va a ser el que sumen dos números, por decirle así, ¿sí? Entonces ustedes tienen que partir, que su objetivo tiene que primero identificar cuáles son los números, luego cuál es el proceso de la suma y de ahí obtener el resultado de la suma. Entonces, justamente cada objetivo ustedes tienen que plantearlo antes de elaborar un tipo de evaluación. Estos tres tipos de evaluación es muy conocidos por todos los docentes. Ya, yo creo que nos han estado como bombardeando con información así, ¿sí? Pero justamente como para refrescar a las personas que tal vez se hayan olvidado, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de evaluación que nosotros trabajamos? En lo que se refiere a la diagnóstica, a la formativa y a a la sumativa. La diagnóstica yo la considero la más importante. De todas las evaluaciones, porque ahí usted como docente va a determinar cuáles son los requisitos o los temas que necesita ampliar usted en sus clases para que el estudiante no tenga las famosas lagunas o los famosos espacios que tienen, ¿sí? Entonces, con este tipo de evaluación, ¿sí? Usted determina, dice, ¿sabes qué? El estudiante sabe tal tema. En el mismo ejemplo de las matemáticas de las sumas, el estudiante no sabe todavía identificar los números muy bien. Vamos a reforzar en eso, ¿sí? O los estudiantes ya saben sumar, voy a potenciar ese conocimiento y voy a darles un poquito más avanzado. Entonces, va a depender mucho, obviamente, de la temática, del objetivo que usted se plantee, pero en cualquier tipo de evaluación que usted vaya a trabajar, siempre es demandado la imaginación que usted quiera darle a ese tipo de evaluación, ¿sí? No hace falta, como les decía hace un momento, plantearse un montón de actividades, ¿sí? Basta tal vez con una o con dos que esté enfocado al cumplimiento de su objetivo, ¿sí? En lo que se refiere ya a la evaluación formativa, justamente lo que vamos a hacer es monitorear el aprendizaje del estudiante para saber si mis clases, si mi material, si mis actividades, les sirven justamente para ver si cumple o no cumple el objetivo, ¿sí? Porque puede tranquilamente darse de que pasó todo un año, un ciclo o un bimestre que se llama ahora, y dicen, no sabes que no aprendí nada. ¿Y qué pasó? Ahí lo que falló, la evaluación formativa del docente, ¿sí? Como digo, no hace falta llenarle de actividades, pero sí nosotros aterrizar muy bien en lo que queremos alcanzar con este tipo de evaluación. Y ya en la parte final de del tercer tipo de evaluación es básicamente valorar el alcance que obtuvo el estudiante en el objetivo planteado, ¿sí? No es otra situación más. Entonces, hay otros tipos de evaluación, pero yo creo que las tres son las más conocidas por todos, ¿sí? Quisiera leerles a través del chat, ¿sí? No sé si me pueden escribir si las tres evaluaciones que les presento en este momento son conocidas para ustedes. Sí, solo me pueden poner la palabra sí. Perfecto, listo. Entonces, la mayoría de nosotros conocemos este tipo de evaluaciones. Entonces, ahora justamente les voy a enseñar algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para cualquier tipo de evaluación que ustedes deseen, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que ustedes tienen que realizar para para poder ejecutar o diseñar una evaluación? ¿Sí? En cualquiera de los tres tipos que acabamos de hablar, ¿sí? Básicamente, parte de una planificación. Como les digo, no hace falta llenarles a los estudiantes de puras actividades, ¿sí? Luego está el recoger la información. ¿Cuáles son los recursos que yo necesito como docente para que el estudiante pueda cumplir la evaluación que yo le estoy planteando? ¿Sí? Hay veces que nosotros tenemos que llenar a veces formatos, a veces matrices, ¿sí? Pero al estudiante le decimos muy bien, para que tú aprendas a, no sé, a diseñar algo en Excel, haz esto, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos que nosotros debemos en primera instancia mostrar un recurso, un material que le sirva al estudiante. En educación virtual es muy importante tener en cuenta eso porque
el material tiene que ser lo más conciso posible en educación virtual. No hace falta también ponerle un libro de 100 páginas y el estudiante tendrá que buscar ahí entre tanta información lo que quiere cumplir en la actividad, sino al contrario, ¿sí? Tiene que ser lo más concreto. Si su objetivo va orientado a sumar, a manejar Excel, tiene pues que decirle los pasos para hacer algún tipo de fórmula en Excel, los pasos para poder sumar dos números, ¿sí? Esa es la clave justamente para que la evaluación tenga éxito, ¿sí? Luego está en lo que se refiere a la emitir una valoración, ¿sí? Si usted dice muy bien, sabes que yo ya tengo armadita mi evaluación, algunos estudiantes me pudieron comprender, otros no, ¿sí? Y el último paso es el tomar decisiones, ¿sí? Con esta evaluación usted va a poder determinar, ¿sí? Si necesita reforzar algún tema, si necesita ampliar la información o necesita retroceder también a un tema, porque hay veces que como docentes nos toca hacer eso, ¿sí? Nosotros tratamos de cumplir, obviamente, un diseño curricular que de una u otra manera a veces nos obligan el cumplir, pero nosotros sí tenemos que ser lo más flexibles con los estudiantes para poder cumplir ese requerimiento, para poder cumplir el objetivo que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, estos son los 4 pasos que ustedes tienen que diseñar o realizar para poder ejecutar o convertir una evaluación, ¿sí? Listo. En la evaluación, en educación virtual o en cualquier tipo de modalidad, siempre se recomienda que al momento yo de realizar una evaluación, de realizar una calificación, ¿sí? En primera instancia, al estudiante le haga conocer el análisis que yo realicé, ¿sí? En qué puede mejorar el estudiante y de ahí sí visualizar los resultados, si pudieron cumplir o no los objetivos, ¿sí? Básicamente es eso. Sí, porque si usted dice, muy bien, lo que acostumbrábamos a hacer antes, ¿no? O lo que nos tocó a nosotros como estudiantes. Si el estudiante uno me presenta 100 páginas de un trabajo, está excelente. Y las personas que me presentan de 10 para abajo, estuvieron mal. Sí, eso es lo que generalmente nos pasaba a nosotros como estudiantes. ¿Sí? La idea es justamente romper ese paradigma, ¿sí? Para que nosotros como docentes, como les digo, hacer un análisis, ¿sí? Ver en qué puede mejorar el estudiante y qué resultados va a alcanzar de esta evaluación. Una recomendación que a mí siempre me gusta dar para poder armar las evaluaciones es solo utilizar rúbricas, ¿sí? En específico, rúbricas analíticas, porque hay otros tipos de rúbricas, pero me voy a centrar directamente en la rúbrica analítica. Esta rúbrica analítica lo que le permite al estudiante es que en primera instancia su evaluación no sea muy subjetiva. O sea, no es que al ojo me puso la calificación o es que le caí mal al profe y por eso me sacó 8 sobre 10. Entonces, ¿qué es lo que generalmente sucede, no? Entonces, justamente para que no hayan esos criterios, esos comentarios, es siempre recomendable armarse una evaluación, ¿sí? Una rúbrica analítica. Esta rúbrica analítica le va a permitir al estudiante conocer qué ítems debe cumplir, ¿sí? Y en cada una de las columnas ir diciendo, ¿sabes qué? A mí me ha faltado tal situación, a mí, ¿sabes qué? Me faltó agregar la bibliografía, yo he cometido muchas faltas ortográficas, entonces ahí va a poder también mejorar y va a ser de una u otra manera digámoslo así, relativamente más fácil evaluarle al estudiante, ¿sí? Decimos, muy bien, decimos, nosotros mandamos a hacer, por ejemplo, un mapa conceptual, un mapa mental, y decimos, muy bien, voy a evaluar lo que se refiere al contenido, a la organización, al tipo de herramienta que haya utilizado, y de ahí voy a partir con calificaciones, ¿sí? O números, decir, mira, tú tienes 4 por este motivo, tienes 3 por esto, tienes 2 por esto. Te faltó y por eso tienes 0 ahora o tienes 1. Va a depender obviamente de cómo ustedes se organicen, pero es justamente esa la idea de la rúbrica, ¿sí? Que la rúbrica jamás sea en un sentido que le vaya a desinformar al estudiante, decir, ¿y ahora qué mismo tendré que hacer? Sino al contrario, una rúbrica le sirve justamente para identificar qué es lo que debe cumplir y si yo deseo obtener una alta calificación, sí, cumplo con todos los parámetros que me dice mi profe, ¿sí? Ahora,
Hay, ustedes están viendo en este momento dos enlaces que yo les agregué como sugerencia. Obviamente ustedes pueden determinar cualquier tipo de herramienta que la vayan a utilizar, ¿sí? Pero en la primera hay un banco de rúbricas que les puede servir justamente para que puedan observar o tomar como ejemplo justamente para poder armar sus propias rúbricas de evaluación. Y otra herramienta que es bastante utilizada y que probablemente en algún momento la escucharon es justamente la idea es darles esta herramienta que se llama Rubistar, que es un banco de rúbricas, ¿sí? En diferentes temas. Estos temas pueden variar desde, como les muestro a continuación, desde proyectos hasta clases de la asignatura de música, ciencias. Hay una infinidad de banco de este tipo de preguntas que tranquilamente ustedes pueden adaptarles de acuerdo a sus necesidades. Por eso no les estoy diciendo que vayan y copiemos, ¿no? ¿Sí? Sino más bien que utilicemos como base y a partir de esa información, ¿sí? Yo elaboro mi propia herramienta, ¿sí? Cada uno de nosotros manejamos diferentes temas, ¿sí? Lo que sí tenemos que nosotros rescatar es que la mayoría de información que nosotros damos ya está creada, ¿sí? Lo único que se diferencia es la didáctica que usted utiliza para transmitir ese conocimiento, para dar a conocer ese conocimiento. Entonces, una rúbrica de evaluación es justamente una técnica que usted tiene que utilizar para poder realizar cualquier tipo de evaluación que, como le acabamos de decir al inicio. ¿Sí? Entonces, va a depender justamente, como les digo, como sugerencia, depende del tema, ¿sí? Depende cómo usted le quiera aterrizar, ¿sí? Pero básicamente son como los tics necesarios como para nosotros tampoco no malograrnos el trabajo, digámoslo así, diariamente, porque hay algunos docentes que cometemos o cometen el error de decir, muy bien, ¿sabes qué? Tú tienes tu libro en tu casa de la página 5 a la página 10, me haces un mapa mental a mano y luego me escaneas y luego me lo envías al correo. Entonces, justamente ¿cómo hago eso? ¿Sí? Entonces, a lo que voy es tratar de optimizar los recursos que nosotros manejamos mediante la tecnología. ¿Sí? Ya siguiendo un poquito, tenemos la herramienta de Kahoot. ¿Sí? Esta herramienta es justamente para poder realizar evaluaciones de preferencia sincrónicas. ¿Para qué nos puede servir este tipo de herramienta de Kahoot? Por ejemplo, la mayoría de ustedes puede ser que estén dando clases a través de videoconferencia, ¿sí? Entonces, justamente para que el estudiante no diga, yo otra vez el profe, una hora aquí sentado, ¿qué hago? O sea, y hay veces que sí, es muy cansado el estar una hora escuchándole a una persona para poder para poder aprender algo, ¿sí? Sino tratar de crear actividades interactivas justamente que como digámosle así, no sé si estoy diciendo bien la palabra, pero sería como una pausa activa dentro de su conferencia, dentro de su clase y decir, muy bien, ahora sí, vamos a completar la siguiente evaluación, ¿sí? Entonces, en este caso voy a hacerles un pequeño ejercicio, ¿sí? Voy a entrar a mi Kahoot, ¿sí? Kahoot es una herramienta bastante práctica, ¿sí? No hace falta tener conocimientos de programación o conocimientos muy avanzados para manejar esta herramienta. Básicamente esta herramienta se puede abrir con una cuenta de Google, con una cuenta de... alguien me rayó la pantalla. Una cuenta de Google o una cuenta de Microsoft, ¿sí? Entonces, una recomendación, valga como la publicidad, que Google tiene muchas herramientas que son gratuitas, ¿sí? Que nos va a servir justamente para nuestro labor docente, pero la mayoría de herramientas están vinculados con una cuenta de Google. Entonces, es como una sugerencia, no es que trabaje en Google, no es que voy a tener comisión ni nada similar, sino más bien que esta herramienta puede usted simplemente con un correo electrónico que tenga en Google, abrirla, ¿sí? Sin mucha ciencia, digámosle así. Entonces, justamente, como les decía, ustedes pueden abrir directamente con su cuenta de Google o de Microsoft o que era antes el de Hotmail,
¿sí? Luego tenemos esta alternativa. Obviamente vamos a seleccionar la cuenta que es gratuita, la cuenta que es free, ¿sí? Que es básicamente, tiene las mismas funcionalidades que las pagadas. Entonces, lo único que se diferencia es básicamente de agregar un logo personalizado, una información mucho más institucional, pero en lo que se refiere ya a labor docente, da las mismas posibilidades para poder desarrollar. Entonces, en este caso, yo seleccionaría básicamente con la licencia que tengo básica, que es la gratuita, ¿sí? Que como les digo, tiene la misma funcionalidad. Me voy a pasar, a ver, permítanme. Ya. Tenemos la alternativa de crear mediante plantillas y mediante una alternativa, digámosle así, en blanco para que usted vaya agregando la información, ¿sí? En este caso, yo les sugiero que experimente, ¿sí? Que experimente con todas las herramientas que les voy a indicar. Justamente la idea no es centrarnos en una sola plantilla o es que el profe me dijo que utilice la blanca y no voy a utilizar nunca las plantillas creadas por la misma herramienta, ¿no? Pueden ustedes tranquilamente ir experimentando. Como solemos decir, siempre entre la práctica se van mejorando los conocimientos, ¿sí? Entonces, si usted va experimentando con la herramienta, tenga la plena seguridad que no es que se va a dañar, no es que se va a caer el servidor, usted experimente, ¿sí? Y va a sacar excelentes resultados, ¿sí? Tenemos, como les decía, justamente la idea de crear una plantilla en blanco, ¿sí? Y a partir de esta plantilla, ¿sí? Usted puede agregar las preguntas que considere y además de esto, en la parte inferior les va a aparecer las respuestas. Y entre estas respuestas usted tiene que seleccionar una que sea correcta, ¿sí? Les voy a, en este momento, permítanme, les voy a compartir mi Kahoot, permítanme, para hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? A ver. Listo. Entonces, usted ingresa directamente a su Kahoot, ¿sí? Como les dije, pueden utilizar cualquier tipo de cuenta, ya sea en Google, ya sea de Microsoft o de Hotmail, ¿sí? Luego nos vamos, por ejemplo, a la herramienta que nosotros hayamos creado. Permítanme. Aquí. Listo. Ustedes, una vez que tengan armadas las preguntas, ¿sí? Ahora me dirán cuántas preguntas es recomendable hacer en una evaluación, ¿sí? Si usted le va a hacer como una evaluación mucho más exhaustiva, máximo podrían ser 10 preguntas. Pero en cambio, si van a crear como una pausa activa, como les digo, pueden tranquilamente con unas 3 preguntas trabajarlas. Entonces, ustedes, por favor, a través del chat, yo les voy a pasar un enlace para que por favor ingresen. A ver, permítanme. Listo. A todos les, por favor, ingresemos a este enlace que yo les acabé de indicar. ¿Sí? Kahoot.it. Entonces, en este momento voy a abrir mi cuestionario, mis preguntas, justamente como para que ustedes vean lo práctico y lo fácil que es trabajar con esta herramienta. ¿Sí? En este momento, ustedes pueden visualizar, ¿sí? Pongo Classic, ¿sí? Y luego automáticamente me va a aparecer el código, ¿sí? Les voy a poner de igual forma en el chat para que ustedes lo tengan, ¿sí? Y por favor ingresemos. Justamente la idea es visualizar cómo usted como docente va a trabajar la práctica. Ya tengo 2, tengo 4, 5. Listo. Con eso basta, solo para ver. Sí, obviamente en este webinario tenemos más de 500 personas, pero la idea es justamente que vean el funcionamiento, ¿sí? En este caso, en el momento que usted ya puede directamente acceder a la herramienta, presionamos el botón de Start, ¿sí? Y la idea es crear una evaluación sincrónica, como yo les digo, ¿sí? El estudiante visualiza,
y les aparece la pregunta y las alternativas de respuesta, ¿sí? Y en la parte izquierda, esto es configurable, ¿no? Pueden tranquilamente trabajar bajos tiempos, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, ya 17 respuestas. Y el tiempo le va diciendo, se acabó la primera pregunta. Continuamos con la siguiente. Me da como un ranking. Y vamos con la segunda pregunta. ¿Sí? Decimos, un elemento no es necesario para un tutor virtual su imaginación, ¿sí? Y vamos contestando. Ajá. Y voy diciendo. Sí, a través de esto también ustedes pueden crear hasta un debate dentro de su videoconferencia, dentro de su clase en sí, ¿sí? Porque va a decir, va a dar una pregunta, luego los resultados, y usted va a decir, es que sabes que el resultado ¿por qué me podrá salir? ¿Sí? Va a depender, obviamente, como digo, como ustedes le quieran utilizar a la herramienta, ¿sí? Entonces, esta es la última pregunta. ¿Sí? Y les voy a mostrar cómo se visualiza, ¿sí? Entonces, como les dije, a través de estos resultados que usted como docente va a ver, ¿sí? Es justamente desde ahí partir ustedes un debate. Dicen, los formularios de Google solo pueden ser encuestas no calificadas, ¿sí? Hay 27 personas que me han contestado que sí, que es verdadero, ¿sí? Que está equivocado, ¿sí? Y 39 personas que me han contestado falso. Entonces, a partir de eso, usted ya puede crear un debate, sin necesidad de crear algún tipo de herramienta, algún tipo de situación que sea muy complicada, ¿sí? Finalizamos nosotros y automáticamente a nosotros nos aparece un ranking, ¿sí? Se refiere al segundo lugar. Esto en lo que se refiere a educación virtual, tenemos lo que se llama gamificación, ¿sí? Entonces usted puede crearse básicamente algunas alternativas de solución para sus clases, ¿sí? En este caso voy a salir y voy a regresar a mi presentación. Permítanme. Listo. Perfecto. Listo, entonces, esta es la primera herramienta que les quería comentar o trabajar, ¿sí? Tenemos la de Kahoot, que como ustedes ven, no es muy complicado de utilizar, ¿sí? No es que deben conocer lenguajes de programación o tener a la mano un diseñador gráfico para que le elabore las imágenes, no. Es básicamente muy sencillo de utilizar, ¿sí? Y muy práctico a la vez que la puede utilizar en cualquier tipo de situación para su clase. Ahora, la segunda herramienta, sí, la segunda herramienta que trabajamos o que les voy a explicar es EducaPlay. EducaPlay también es gratuita, también tiene su versión pagada, pero es orientada directamente a actividades mucho más evaluativas, que sean lúdicas, que sean de juego, ¿sí? A través de esta herramienta de EducaPlay, usted va a poder determinar o hacer crucigramas, relacionar, puede hacer sopas de letras, ¿sí? Puzzles, que es un rompecabezas, en infinidad, ¿sí? Depende mucho cómo ustedes la quieran trabajar. Directamente la pueden ustedes abrir, como ustedes pueden visualizar en la pantalla a través de Facebook, a través de una cuenta de Google, a través de una cuenta de Microsoft. Entonces, como les dije al inicio, la idea es enseñarles justamente herramientas que sean gratuitas, no necesariamente que le permitan trabajar al docente haciendo un pago, sino más bien hacerle de forma gratuita, ¿sí? Entonces, con esta herramienta, ¿sí? Como les decía, nosotros podemos trabajar diferentes alternativas, diferentes tipos de actividades que pueden básicamente adaptarse a cualquier tipo de evaluación o de tema que usted desea obtener, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla de EducaPlay justamente para que le vean cómo se visualiza como docente. Permítanme. Listo.
¿Me confirman, por favor, a través del chat que visualicen mi pantalla? Perfecto. Listo, gracias. Ya, listo. Entonces, nosotros, como les decía, tenemos algunas alternativas en esto de EducaPlay, ¿sí? Tenemos el contestar preguntas, adivinanzas, el completar algún párrafo, rellenar espacios, ¿sí? Hacer crucigramas, hacer rompecabezas relacionadas con imágenes. Bueno, hay una infinidad de actividades que ustedes lo pueden utilizar, ¿sí? No puedo recomendar una sola de ellas, sino más bien va a depender de acuerdo a cómo se vaya a adaptar su tema o asignatura a las diferentes herramientas que posee EducaPlay. Pero, sin embargo, ustedes pueden seleccionar, ¿sí? Como ustedes pueden visualizar, solo les pongo un ejemplo, solo para que visualicen de una otra manera que no es complicada su utilización, sino más bien es muy práctica, es muy sencilla, ¿sí? En cada una de las herramientas, cualquiera que usted seleccione, ¿sí? Em, Permítanme. Listo, a ver, vámonos ahí. ¿Sí? En cada una de las herramientas que ustedes tienen de EducaPlay, también cuentan con un tutorial, ¿sí? Entonces, como les digo, no es complicado trabajar con esta herramienta y además de eso cuenta con tutoriales propios, entonces no hay por dónde perderse, como solemos decir. Entonces, básicamente eso, ¿no? Ahora, una vez que usted tenga publicada su actividad y haya completado la información, ¿sí? Le va a aparecer de esta forma, ¿sí? En este caso, usted tiene la alternativa o bien de compartirlo solo con el enlace o a la vez tal vez insertar directamente un código de insertar que se llama que lo pueden adaptar a cualquier tipo de plataforma. ¿Sí? A ver, permítame un segundito. ¿Sí? Voy a borrar, permítanme, solo voy a borrar esto. Ya, listo. Justamente lo que les decía, ¿no? A través de esta situación de EducaPlay, ustedes pueden compartir su enlace. En este caso, voy a hacerles como una pequeña práctica, ¿sí? Les voy a poner en el chat un enlace, ¿sí? De una de las actividades de EducaPlay, ¿sí? Para que solo visualicen cómo funciona, ¿sí? En este caso, EducaPlay posee un alto desenvolvimiento para que el docente también lleve el control de sus asignaturas, ¿sí? Entonces ustedes pueden crear algún tipo de actividad, ¿sí? En este momento yo les pasé ya el enlace, ¿sí? Este enlace sí puede ser asincrónico en el sentido de que lo pueden enviar a sus estudiantes y el estudiante lo completa a cualquier momento que desee, ¿sí? Listo. Entonces, ustedes en el momento que van ingresando a esta actividad, obviamente les va a pedir registrarse o si no, pueden hacerlo directamente. Pero la idea de esto es que lleva usted un control directamente, ¿sí? De las personas que ingresaron a realizar su actividad, del tiempo que se demoró el estudiante en realizarlo y la puntuación que adquirió en su evaluación, ¿sí? Como digo, no hay un parámetro que decimos, sí, es que siempre tienes que utilizar una sopa de letras, un crucigrama o preguntas. No, sino más bien depende de cada estudiante, depende del tema, del objetivo que usted se plantee para poder desarrollar esta situación, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden visualizar, relativamente es muy sencillo el trabajar con estas dos herramientas para que puedan trabajarlos dentro de sus clases, ¿sí? En este caso, como les decía, pueden compartirlo, insertar en un blog o en una plataforma virtual, como ustedes deseen, para que puedan trabajar con sus estudiantes, ¿sí? Listo. Continuando, permítanme, listo.
Y regreso a mi presentación. Y listo. Entonces, la idea justamente, como les decía hace un momentito, es que ustedes vayan experimentando justamente de ver qué nomás lo que pueden hacer ustedes como docentes con estas herramientas. Y de una u otra manera, estas herramientas también le van a servir a usted para hacer como un repositorio de actividades de evaluación, ¿sí? Muchos de ustedes son docentes hace varios años y a veces dicen, no, sabes que el año pasado hice algo bonito, algo simpático en EducaPlay. ¿Será que todavía está? Sí, y le voy a ver. Y tranquilamente usted puede reciclar sus trabajos, sus actividades que haya realizado. Y obviamente ya teniendo como una base mucho más de experiencia en lo que se refiere a la elaboración de este tipo de evaluaciones, ¿sí? Como les decía, EducaPlay le permite identificar qué personas ha ingresado a esta actividad y automáticamente les va a mostrar un cuadro estadístico para conocer el tiempo promedio, para conocer cuánto han tenido de puntaje. Entonces, para mí, esto es muy útil al momento de desarrollar evaluaciones porque no hace falta hacer tabulaciones, no hace falta ver qué estudiante tuvo la mayor calificación, sino automáticamente me sale en esta herramienta de EducaPlay, ¿sí? Miren, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, en la parte inferior nos va a salir una tablita en la cual nos va a decir qué personas hizo, cuánto consiguió, ¿sí? Ya continuando con esta pequeña conferencia, ¿sí? Vamos a trabajar lo que se refiere a una herramienta muy útil para poder trabajarla y que es gratuita y que nos ofrece Google, ¿sí? Google tiene una infinidad de herramientas que son muy prácticas, que son muy útiles al momento de que ustedes vayan a trabajar con sus estudiantes, ¿sí? Solo voy a enfocarme en una de las más importantes, creo yo, ¿sí? Que lo que se refiere a los formularios. Estos formularios, algunos de ustedes ya lo han trabajado con completar información, completar encuestas, estudio de mercados o algún otro tipo de herramienta. Pero Google nos ofrece crear este tipo de formularios a evaluaciones que sean calificadas, ¿sí? Es lo mismo, muy tradicional, ¿no? Ingresar con nuestra cuenta de Google, dirigirnos al Drive, luego dirigirnos al botón de más, luego formulario de Google, ¿sí? Crear nuestro formulario, ¿sí? Como cualquier tipo de encuesta, cualquier tipo de pregunta, ¿sí? La única diferencia es que nosotros en la parte superior tenemos el engranaje, ¿sí? Que es de configuración y ahí vamos a trabajar con algunos particulares, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar con las tres pestañas, que es de general, de presentación de cuestionarios. En primera instancia, vamos a trabajar con lo que se refiere a la configuración de cuestionarios, donde debemos convertirlo a nuestro formulario en cuestionarios, ¿sí? Indicarle si nuestro formulario, luego de enviar la evaluación, el estudiante le mostrará la calificación o no, ¿sí? La persona que responde, sí, va a poder ver las respuestas correctas, cuál ha sido su puntaje en cada una de las preguntas. Luego, ya en lo que se refiere a la pestaña de general, sí, es recomendable siempre activar el ítem que dice recopilar las direcciones de correo electrónico, sí, de tal manera que usted tenga como un control de las personas que ingresaron. Obviamente, ya dentro de su formulario usted puede decir ingrese su nombre, ingrese su paralelo, ingrese la asignatura o algo similar, pero también es importante recabar de dónde me llenó el formulario el estudiante, ¿sí? Finalmente, en la parte de presentación, en el cual nosotros vamos a mostrar una barra de progreso, ¿sí? Y si nosotros tenemos la potestad de ordenar aleatoriamente las preguntas. Haciendo una analogía con la parte presencial, ¿sí? Nosotros en presencial cuando tomamos un examen, lo que hacemos es que los estudiantes, digámosle así, les separemos, ¿sí? Y aún así, los estudiantes tratan de copiarnos, ¿sí? Permítame solo un segundito, por favor. Entonces, justamente la idea de este formulario es que usted, si tiene un banco, por ejemplo, de 10 preguntas,
La idea de mostrar aleatoriamente es que al estudiante 1, digámosle así, ¿sí? No le salgan en el mismo orden las preguntas del estudiante 2. Entonces, si en algún momento se conversan o algo similar y dicen, dame la respuesta de la pregunta 3, ¿sí? Entonces, no van a coincidir nunca que sea la misma pregunta en el mismo orden. Entonces, para eso es muy recomendable utilizar esta alternativa que tenemos en el formulario de Google, ¿sí? Luego de eso, en el cual nosotros ya convertimos nuestro formulario en un cuestionario, lo que vamos a hacer en cambio es nosotros ir señalando las respuestas correctas y agregando un puntaje que nosotros queramos para nuestro cuestionario, ¿sí? Podemos, obviamente va a depender de acuerdo a la complejidad de la pregunta, de acuerdo al número de preguntas que nosotros tengamos y de ahí sí decir cuánto va a valer cada una, pero sin embargo nosotros tenemos esa alternativa de agregar. En lo que se refiere a las preguntas, podemos ingresar de opción múltiple con una o dos preguntas de verdadero y falso, ¿sí? Y de texto corto. Una vez que nosotros ya tengamos listo nuestro cuestionario, ya configurado, cada una de las preguntas, nosotros eh, ponemos la respuesta correcta, ponemos el puntaje. Una recomendación es que ustedes visualicen o configuren también si esta pregunta tiene que ser obligatoria o puede ser opcional para los estudiantes. Entonces, justamente en la parte inferior, ustedes tienen esa alternativa de convertirlas en lo que se refiere ya en una pregunta obligatoria, ¿sí? Una vez ya lista y configurada y visualizada esto, lo único que hacen es presionar el botón de enviar y adquirir su enlace, ¿sí? En este caso les voy a hacer una pequeña práctica, ¿sí? Con un formulario que ya creé. Les voy a compartir a través del chat para que ustedes, por favor, le vayan a contestar solo para que hagamos la práctica. No hace falta que saquen una buena calificación, digámosle así, ¿sí? Hasta eso, yo me voy a transmitir al formulario para que visualicemos cómo vamos a ver los resultados. Listo. Entonces, yo ya tengo mi formulario, yo ya les envié permítanme, yo ya les envié a mis estudiantes, ahora quiero saber cómo yo visualizo las respuestas. Entonces, por favor, ayúdenme contestando. Sí, ya tengo 2 respuestas, 4 respuestas, ¿sí? Y entre la medida que vaya el estudiante contestando su formulario, ¿sí? Automáticamente a usted como docente va a tener ya los resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ya pueden ver qué correo, ¿sí? Si ustedes obviamente van a manejar grupos un poquito más pequeños y van a determinar cuánto sacó el puntaje, ¿sí? ¿Sí? Y en cuáles preguntas se fueron equivocando, digámosle así, ¿sí? Ahora bien, ustedes me dicen cómo hago para poderle transmitir esta información a un Excel si ya solo captura de pantalla como que no me funciona, ¿sí? Ustedes dentro del cuestionario tienen la alternativa de crearse una hoja de cálculo, ¿sí? Para eso nos vamos a crear hoja de cálculo, ¿sí? Pongo crear y automáticamente me va a diseñar directamente los resultados que tengo en gráfico en mi cuestionario ya en un Excel, ¿sí? Las personas que ya manejan este tipo de herramientas saben que se van a archivo, descargar, Microsoft Excel, ¿sí? Y ustedes tranquilamente pueden trabajar desde ahí para que ustedes tengan como un respaldo o una evidencia de las calificaciones obtenidas, para que puedan hacer cálculos o para que ustedes simplemente tengan un listado y decir, muy bien, yo tengo esta lista al momento de pasar a mi libreta de calificaciones, a mi sistema académico, en fin. Es muy útil esta herramienta al momento de desarrollar ya este tipo de estadísticas, ¿sí? Entonces, como ustedes pudieron ver, arranca desde un formulario de Google, no es
mucha ciencia, sino más bien ustedes van creando su pregunta y aquí en el engranaje, en configuración, ¿sí? Se van a cuestionarios y le ponen convertir en cuestionario, ¿sí? Y de ahí hacen las configuraciones que yo les sugiero. Obviamente va a depender de acuerdo a cada criterio de los docentes, porque van a decir, no, es que yo no quiero que se muestre la calificación o no quiero que se vean las respuestas correctas. Usted simplemente deshabilita las alternativas, ¿sí? Y puede tranquilamente trabajar de acuerdo a su propio criterio, ¿sí? Déjenme finalizar esto, ¿sí? Ahora, regreso para acá. Listo, ¿sí? Como les decía, justamente esta herramienta de Google en general tiene varias alternativas para nosotros trabajarlos y poder adaptar a nuestros requerimientos docentes, ¿sí? Aquí les muestro cómo ustedes van a visualizar los resultados de los exámenes, ¿sí? Ahora, otra herramienta bastante interesante, bastante práctica al momento de nosotros trabajar ya en educación virtual es crearse un blog, ¿sí? En específico, también es parte de las herramientas de Google, que es Blogger, donde le hace básicamente trabajar al estudiante como una especie de bitácora de aprendizaje, ¿sí? Ustedes pueden visualizar que se organiza a través de fechas, a través de años, ¿sí? En la cual usted lo único que va a direccionar es irse al enlace, ¿sí? Del project y decir, ah, muy bien, yo mandé una tarea en el mes de febrero, en el mes de marzo, aquí ya, listo y verifico, ¿sí? También es muy práctico también para hacer evaluaciones asincrónicas. Por ejemplo, si usted dice, yo voy a crearme mi propio blog para mi clase de matemáticas, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es básicamente crearnos nuestro blog, ¿sí? En este caso, les voy a transmitir solo para que visualicen el blog dentro del chat, ¿sí? Y les voy a compartir justamente para que vean cómo ustedes pueden trabajar una evaluación asincrónica, teniendo en cuenta que la sincrónica no hace falta que esté en ese momento, sino más bien que trabajen directamente algún comentario, algún aporte, ¿sí? Permítanme, por favor. Listo, este le voy a cerrar. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen creado su blog, ¿sí? Como ustedes pueden visualizar, hay diferentes entradas, hay diferente información. Ustedes pueden insertar presentaciones, insertar imágenes, insertar videos. Bueno, hay una infinidad de herramientas que podemos utilizar. Pero en este webinario, justamente la idea es indicarles cómo hacen ustedes una evaluación asincrónica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo que se sugiere es que nosotros ingresemos tal vez algún contenido, ya sea en cualquier tipo de herramienta que usted lo desea utilizar, ¿sí? O tal vez puede crear una pregunta de debate, ¿sí? Hay muchos docentes que dicen, no, sabes que yo no cuento con plataforma o algún tipo de LMS para poder trabajar mis foros de debates. No hay problema. Usted puede trabajar con su blog, pone las directrices, pone la pregunta y el estudiante lo que va a hacer es en la parte inferior poner un nuevo comentario, ¿sí? Entonces, al momento de usted agregar un comentario, por ejemplo, por decir, me parece muy útil EducaPlay para clases de matemáticas, por decir, solo un ejemplo, ¿no? Yo guardo este enlace, ¿sí? Y a usted como docente le va a aparecer directamente ya el comentario de su estudiante, ¿sí? Entonces, esto le va a permitir en primera instancia llevar un control para decir, ah, es que este estudiante sí me ha participado, no me ha trabajado, ¿sí? Usted también puede crear directamente ya
un blog para cada estudiante o que sus estudiantes creen y poder almacenar sus tareas ahí, sin necesidad de, como les decía hace un momentito, de tratar de optimizar los recursos que nosotros contamos con la tecnología. Entonces, la idea justamente es esa, que nosotros utilicemos una herramienta que sea práctica, que sea sencilla, que no incluya mucha ciencia de conocer algún tipo de lenguaje en especial o algo similar, ¿sí? Para elaborar blogs, hay algunas herramientas, por ejemplo, puede ser, sí, Blogger es gratuito, es parte de las herramientas de Google. Entonces, puede usted tranquilamente trabajar creándose varios blogs también lo permite, no es que solo un blog y hasta ahí finalizó, sino más bien trabajarles directamente con nuestra metodología y como siempre voy a decir y reafirmar, de acuerdo a cada imaginación que usted desea darle a su asignatura, ¿sí? Independientemente de las herramientas que usted vaya a trabajar, independientemente de todo el bagaje de información que usted pueda obtener, va a depender de usted que para que diga, es que esta herramienta se puede adecuar directamente a mi asignatura, a mi tema, ¿sí? La idea justamente es esa, que no solo sea un conocimiento, decir, muy bien, ya sé manejar Educaplay, ya sé manejar Blogger, ahora sí, mañana les voy a poner 100 actividades de cada uno de mis estudiantes y hasta ahí llega mi felicidad. No es así. Justamente la idea es que nosotros optimicemos esos recursos, que vayamos enfocando, diciéndoles, como al inicio les indicaba, los pasos que yo les sugiero para evaluación. Cada uno podrá decir, no, yo no hago así, ¿sí? No es algo escrito en piedra, como saben decir, sino más bien depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Regresando a mi presentación, ¿sí? Sí, bueno, antes de pasar a la sección de preguntas, solo quería darles como unos pequeños tips muy generales, ¿sí? Para justamente trabajar en lo que se refiere ya a educación virtual. Es recomendable que usted, si maneja algún tipo de repositorio, algún tipo de información, siempre sea solo el compartir un enlace, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, utilizan la nube que es del Google Drive, que también pertenece al Google, o dicen, sabes que esto es muy pesado, pueden enviarse por algún otro repositorio, por WinTransfer o algo similar, ¿sí? Siempre tratemos de enviar la información lo más concreto posible, que sea un enlace, no que sea un documento de 100 megas que más el estudiante se va a demorar en descargar la información que en analizarla, ¿sí? Entonces, sino más bien tratar de manejar repositorios. Por ejemplo, yo recomiendo mucho trabajar cuando se elaboran recursos, repositorios en videos, que YouTube tiene bastantes herramientas para poder hacer un video. No hace falta que usted tenga un súper cuarto de grabación o un estudio de video. No, lo podemos hacer tranquilamente con un celular, ¿sí? Lo grabamos y lo subimos a nuestro YouTube, ¿sí? De igual forma, la idea de manejar repositorios, ya sea con videos o con audios, que en este caso les puedo recomendar ebooks, es que nosotros rompamos esa frialdad de la virtualidad, que haya un contacto, que haya unas palabras, aunque sea de sugerencia o de aliento, para sus estudiantes, que no solo nos limitemos a enviar tareas, sino que de vez en cuando enviemos un audio, un video saludando, diciendo cómo están, espero que estén muy bien, pasaba por aquí para saludarles, bueno, en fin, ¿sí? La idea es justamente romper esa frialdad de educación virtual, ¿sí? Listo, podemos abrir, por favor, la sección de preguntas, ¿sí? Para poderles ayudar, por favor. Ya, me dice, ¿qué sucedería si un estudiante del mismo grupo no entiende el mismo tema a pesar de que ya le expliqué varias veces? ¿Sí? Básicamente, usted ya conoce a sus estudiantes. Entonces, la idea es que si ya definitivamente ya explicó algunas veces, utilizar otro tipo de herramientas para llegar al estudiante, ¿sí? No utilizar tal vez los mismos recursos, no la misma explicación que los hace para otros estudiantes. Tal vez sea
o haga falta el tal vez hacer un video instructivo, un video de paso a paso que le diga al estudiante, mira, tienes que dirigirte acá, hacer esto y ahí cumples tu tarea, ¿sí? Pero es básicamente de acuerdo a cada necesidad del estudiante, ¿sí? Yo sé que algunos dicen, no, pero es que yo tengo 100 estudiantes, ¿cómo voy a hacer un video para cada uno de ellos? Pero de una u otra manera nosotros tenemos que también ser docentes personalizados para que el estudiante no se sienta solo, ¿sí? Esa es la idea justamente de nosotros estar al otro lado, de decir, ¿sabes qué? Yo estoy justamente para ayudarte, para guiarte y para que tú puedas hacer tu tarea. No te rindas, sigue así, haz tal cosa, ¿sí? Listo. Eh, Me dicen, ¿qué pasa con los niños de necesidades especiales? Sí, depende mucho, sí, sí. Obviamente van a tener el apoyo de una persona para poder desarrollar su aprendizaje. Entonces, ustedes pueden también crear actividades como que sean inclusivas para los estudiantes de necesidades especiales, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, les puedo decir que pueden utilizar Kahoot, ¿sí? Porque lo único que hacen es señalar una respuesta, ¿sí? O pueden utilizar alguna otra herramienta que ustedes consideran. Pero la idea es justamente tratar de ser inclusivos, ¿sí? Me dicen, ¿cuál sería la mejor forma para dar clases de básica, superior y bachillerato? ¿Sí? Si ya estamos trabajando con un contexto de estudiantes un poquito más grandes, entre comillas, digámosle así, podemos, eh, permítanme, podemos básicamente, por ejemplo, utilizar un blog, ¿sí? En el cual le hagamos crecer intelectualmente al estudiante y de una u otra manera desarrollar otras habilidades, como las habilidades de hablar, la habilidad de escribir bien. Hasta se podría trabajar algo mucho más, digámosle así, mucho más centrado a algo científico, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, ya tiene su material de matemáticas, usted puede crear videos instructivos, puede crear, no sé, algún tipo de actividad lúdica, ¿sí? Las actividades lúdicas, así como las de gamificación, son muy adaptables para cualquier tipo de edad. No hace falta que solo para los niños voy a utilizar grafiquitos o muñequitos, no. Sí, cualquier tipo de herramienta puede ser muy viable para que usted pueda trabajar ya en lo que se refiere a cualquier tipo de nivel, ¿sí? Dice, ¿qué aplicación sería recomendable para niños de educación inicial? ¿Sí? Hay algunos niños y sobre todo en la actualidad que ya dominan la tecnología. O sea, parece que ya vinieron preparados para manejar los celulares de los papás, las tablets, las computadoras. Entonces, tranquilamente usted le puede poner no sé, por ejemplo, ahí sí poder utilizar imágenes llamativas, a lo mejor tal vez imágenes si son niñas, por ejemplo, de alguna muñequita o algo similar para que pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, depende mucho de cómo usted le quiera elaborar la evaluación. Como digo y recalco, va a depender de su imaginación, pero sí actividades que sean acopladas a cada edad. Por ejemplo, a un niño de 5 años no le va a poner a redactar en un blog, sino más bien poder resolver preguntas dentro de Kahoot o hacer una sopa de letras o algo similar. ¿Sí? Listo, compañeros, justo finalizamos la hora. Berito, Dios te pague por la oportunidad. Cualquier consulta, no sé si te pueda orientar, te pueda guiar. Ahí, ¿nos escuchas, Berito? Bueno, este, mm, muchas gracias por su participación. Ha sido muy enriquecedor poder compartir algo de los conocimientos de evaluación, ¿sí?
La idea justamente, como les digo, es transmitir los conocimientos relativamente básicos para que ustedes vayan experimentando, vayan diciendo, esta herramienta se puede adecuar en esto, en esta herramienta también he podido hacer. Como les digo, nosotros no tenemos que ajustarnos a decir, es que el profe me dijo que tengo que utilizar esto. No, ustedes pueden investigar, ver cuántas herramientas hay para que puedan realizar las evaluaciones y tranquilamente trabajar en lo que se refiere ya a una evaluación. ¿Sí? No sé si tienen tal vez alguna otra pregunta o finalizamos ya la videoconferencia. ¿Sí? Nuevamente les quedo muy agradecidos, compañeros. ¿Sí? Que tengan muy buena tarde y será hasta una próxima oportunidad, ¿sí? Que de seguro siempre las personas que estamos vinculadas en educación virtual, siempre nos volvemos a ver en algún evento o en algún curso, ¿sí? Así que estamos a las órdenes desde Poliestudios. Un fuerte abrazo para todos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.